Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traigo oro puro, nunca mejor dicho. El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Se escribió en la década de los felices años 20. Este es la mejor obra de cultura financiera que he encontrado. Algo mejor a mi juicio que el mejor vendedor del mundo, del que ya hablamos, y en la línea de la obra de Robert Kiyosaki. Ya hablamos de Padre Rico, Padre Pobre, y hablaremos en otra ocasión del cuadrante del flujo del dinero y del negocio del siglo XXI. Robert Kiyosaki se inspiró en esta obra para crear sus libros. ¿Qué tiene de especial esta obra? Esta obra es una fábula, realmente. No llega a ser una masterclass de economía financiera, sino, como digo, es una fábula en el que Al-Cap es el protagonista, que es un escribano que trabaja mucho y poco a poco conoce a un hombre que le da una serie de consejos. Él le da el primer consejo para tratar de hacerse rico, y otras personas que va encontrando por Babilonia pues le dan otra serie de consejos que él hace suyo. Y finalmente transmite todos estos consejos a su hijo a través de las 5 leyes cinco leyes del oro. Pero no es más que un resumen de lo anterior que vamos a ver. En su día, Al-Cap le ofrece a su hijo o tres bolsas de oro o una tablilla con las 5 leyes del oro. Su hijo escoge el dinero equivocadamente, lo apuesta a todos los caballos y pierde. Y después, como digo, Al-Cap le da las tablillas a su hijo. Bueno, pero vamos al grano. Lo más importante a destacar: hacerse rico es un proceso. No podemos esperar a hacernos ricos de hoy para mañana. Es un proceso que lleva años. Sin perjuicio de que cualquiera puede tener un golpe de suerte, improbable. También es probable que, a pesar de que tenga un golpe de suerte, pues con el tiempo termine arruinado. Famosos son los casos de a la gente que le toca la lotería y finalmente pues termina con una mano delante y otra mano detrás. Así que lo primero que hay que tener claro: no precipitarse y tener presente que hacerse rico es un proceso. Lo primero que nos dice la obra es que tenemos que dedicar el 10% de lo que ganemos para nosotros. Algo que parece contradictorio, porque podemos pensar que en verdad todo lo que ganamos es para nosotros, pero en realidad no es así. Mucho se nos va para pagar, pues la hipoteca, la comida, etcétera. Entonces al menos un 10% de lo que ganemos tiene que ir para nosotros. Es decir, a priori, un 10% de lo que ganemos tiene que ir a ahorro. A un ahorro que ya veremos qué se hace con este ahorro. Y esto es básico, es la ley, el principio fundamental. Repito, por su importancia, el 10% de lo que ganemos tiene que ir a ahorro. No se puede gastar de ninguna de las maneras. Y es fácil mentalizarse. Si ganamos 1000, pues tenemos que darnos cuenta de que ganamos 900. Y ese 10% es intocable. Es para nosotros. ¿Cómo nos puede facilitar la vida este ahorro del 10%? ¿Cómo podemos llegar a él? Pues a través de un control de gastos por escrito. Tenemos que fijar por escrito ingresos y gastos, una hoja de economía básica, cuestión que un servidor sigue, que recomiendo hacerlo en todas las casas. Apuntar todos los gastos, incluso el café que te tomas por la mañana, y eliminar los gastos superfluos. Al principio va a ser duro, al principio nos vamos a tener que privar de cosas, y aquí entra una cuestión filosófica, ¿verdad? Que si estamos aquí, si me quiero tomar una cerveza o 2 cervezas o 4, porque no me la voy a tomar, ¿verdad? Hay que vivir el momento. Por eso hay tan pocos millonarios, ¿verdad?
porque casi todo el mundo piensa en el momento y no piensa a largo plazo. Así que con un control de gastos por escrito, en el que fijemos los ingresos y los gastos, debemos de eliminar todos los gastos superfluos, de forma que el 10% que hemos dicho antes lo llevemos a ahorro, mínimo 10%. Si conseguimos llevar ahorro más, antes nos haremos ricos. ¿Qué vamos a hacer con este 10%? Este 10% lo tenemos que tratar de convertir en ingresos pasivos. De esto hablaba mucho Robert Kiyosaki. Es decir, tenemos que procurar que el dinero trabaje para nosotros, que lo podemos invertir. Ahora veremos cuáles son las inversiones que recomienda. Pero si no tenemos mucho dinero, trata de invertirlo, pienso yo, pues en letras del tesoro, que ahora está mucho de moda, en un negocio, etcétera. El dinero guardado pierde valor. Es cierto que tenemos que tenerlo guardado por un tiempo para poder moverlo, pero la idea es convertir este 10% en ingresos pasivos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo propio, si me lo permitís. Pues el 10% de lo que gano, ¿vale? Lo invierto en autoedición y creo libros y los autoedito, ¿eh? Y así creo una fuente de ingresos pasivas que me puede dar dinero incluso estando dormido. Esa es la idea. Al principio será muy pequeñito, te dará muy poco, pero con el tiempo puede hacer que crezca, y estos ingresos pasivos pues generarán un flujo constante de dinero. Me gusta mucho el ejemplo que pone Robert Kiyosaki cuando habla de los inmuebles. Un inmueble, una casa tuya, que también habla George Clason de las casas. Una casa tuya al principio, que parece una inversión, es un gasto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hace que salga dinero de tu bolsillo. Sin embargo, si tú consigues comprar una casa y ponerla de alquiler, ya se convierte en un activo, porque mete dinero en tu bolsillo. Una casa propia lo saca, porque tienes que pagar la luz, el agua, la hipoteca. Una casa en alquiler lo mete. Es aquí la diferencia, ¿verdad? Básico, crear ingresos pasivos. Hay muchos. Hay que huir de las inversiones que prometan alta rentabilidad en poco tiempo. Al final es una estafa, presuntamente, y podemos perder todo lo que llevamos ahorrado si caemos en esta trampa. Famosos son los casos del Fórum Filatélico y otras tantas, ¿verdad? Las Bitcoin, que prometen mucha rentabilidad y pega el petardazo. Es preferible optar por inversiones que den algo menos de rentabilidad, pero que sean más seguras. El autor defiende tener una casa propia y no vivir de alquiler. A pesar de lo que dice Robert Kiyosaki, es crucial tener un patrimonio, ¿verdad? Porque al final, si pagamos un alquiler, estamos perdiendo dinero igual, pero ese patrimonio quedará para nosotros. Si nos dice el autor que tenemos que tratar de liquidar la deuda que genera este patrimonio nuestro, este bien inmueble en el que vivimos, lo antes posible. Eso yo sé que es muy fácil de decirlo, pero es capital liquidarlo lo antes posible, porque eso, si tenemos la casa pagada, podremos incrementar sobremanera el ahorro que podemos llevar a inversión. Así que el autor apuesta, sea como fuere, no vivir de alquiler, sino hacer un patrimonio a través de una casa propia. ¿Qué inversiones recomienda? Pues recomienda el autor sobre todo invertir en bienes raíces. Es decir, si ya tengo una casa o la heredo o lo que sea, ponerla, por ejemplo, en alquiler o especular con ella y seguir comprando y vendiendo, reformarla. Hay mucha gente que funciona así. Este es el negocio básico, o uno de los negocios de Robert Kiyosaki. Aparte de escritor, pues él se dedica sobre todo al inmobiliario, ¿verdad? A los bienes raíces. Él nos cuenta en sus libros que al principio, junto con su mujer, creo que ya lo he contado, las pasó putas, pero putas.
hasta el punto de que tuvieron que vivir en el coche, nos cuenta él, hasta que una amiga común se apiadó de ellos y lo dejó vivir en el sótano. El camino a la riqueza no es un camino de rosas, sino que lo vamos a pasar mal por el camino, pero igual a larga compensa. También nos habla de la posibilidad de, si conseguimos amasar un patrimonio, tratar de hacernos prestamistas, ¿verdad? Si conseguimos hacernos prestamistas, no solo nosotros, sino que nos podemos asociar a otros y junto con otros prestar dinero, ¿verdad? Con unos intereses más bajos que lo que ofrecen los bancos y siempre con la garantía de un aval. Eso nos va a permitir recuperar el dinero con intereses que podremos a su vez reinvertir. Así que básicamente el autor nos señala estos dos tipos de inversiones maestras, ¿vale? A gran escala, ¿verdad? Cuando ya tengamos algo de capital en bienes inmuebles o raíces, o bien en préstamos. Y lo más importante a mi juicio, una de las cosas más importantes, y en esto coincide con Robert Kiyosaki, es aumentar la cultura financiera. Leer mucho, estudiar mucho, hablar con la gente que sabe. En YouTube, pues por ejemplo, pues meternos en canales de YouTube de cultura financiera. Robert Kiyosaki, de hecho, dice, y yo estoy de acuerdo con él, que nos educan desde pequeños no para tener cultura financiera, sino para partirnos el lomo trabajando. Nos dan una serie de conocimientos y nos enseñan un oficio que va a hacer que seamos asalariados toda la vida, que seamos o funcionarios también toda la vida o autónomos reventados. Y él habla, Robert Kiyosaki, de la carrera de las ratas. De forma que yo pido una hipoteca para tener una casa, pero después, perdón, tengo hijos, me voy a una casa más grande, trato de comprar un coche más grande, no tengo capacidad de ahorro, me endeudo y cada vez voy más, hasta que finalmente me jubilo, miro para atrás y me doy cuenta que realmente pues no he tenido nada, lo que eso es inflar el patrimonio del sistema, y lo que finalmente he conseguido pues una casa o dos que al final se la quedan los hijos, ¿verdad? Pero no he conseguido hacerme rico, que es de lo que se trata. El libro, aunque admite que el dinero no otorga la felicidad, pues sí solventa problemas y da calidad de vida. En esta carrera de la rata que dice Robert Kiyosaki, todos más o menos hemos caído por no hacer un buen control de gasto del principio y sacrificarnos a corto plazo. Un sacrificio a corto plazo va a reportar probablemente una riqueza futura. Por ejemplo, en vez de gastarme 2.500 pavos para ir a Euro Disney, me lo estoy inventando, pues esos 2.500 euros los puedo invertir en oro, en plata, especular con él, en letras del tesoro, en alguna acción, etcétera. Esta es la mentalidad. Por eso mucha gente prefiere irse a Disney en lugar de invertir. Y así pues la mayoría pues no seremos nunca ricos, seremos pobres. Básicamente estos son los secretos que nos dice el autor acerca de la cultura financiera que puedes llevarnos a ser el hombre más rico de Babilonia. Finalmente yo conocí esta obra, yo no la conocía, pero me parece que la recomendó Tony Robbins en una de sus obras, y la verdad que cuando un libro que me gusta recomienda otro libro, la verdad es que no me puedo resistir y me lanzo a ello. Así que recomiendo encarecidamente esta obra. Son cosas lógicas, a pesar de que se escribió en 1926. Se lee muy fácil porque es una fábula. Es verdad que a veces tiene ciertos tintes bíblicos, como el mejor vendedor del mundo, pero merece mucho la pena y resulta imprescindible. Solo con que seamos capaces de llevar el 10% de lo que ganamos a ahorro y buscar una buena inversión que nos genere un pasivo, los comienzos son los más difíciles. Al final este pasivo va a ir generando dinero a su vez y eso lo podremos reinvertirlo, reinvertiremos
el 10% que ganamos todos los meses, más este pasivo. Al final la pelotita se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que finalmente, igual no nosotros, esa es la filosofía, pero igual sí nuestros hijos. Como dije antes, aquí entra un debate filosófico, ¿verdad? Como ya dije en algún otro vídeo, había un economista que decía, y no recuerdo exactamente quién era, que si cuando tú te mueres dejas algo en herencia, es que has cometido un error de cálculo. Igual te lo deberías de haber gastado todo y haberlo vivido y disfrutado. Sea como fuere, es una excelente obra, pues por lo menos para adquirir algo más de cultura financiera, que no está de más. Son los mimbres, cosas muy básicas, pero precisamente por ello especialmente importantes. Gracias por vuestra atención. No os olvidéis, si os ha gustado el vídeo, por favor darle al like, compartir y comentar, y que tengáis una felicísima tarde.